el día de hoy dedicado a la agricultura y para conversar sobre la historia de la agricultura en Venezuela, cómo está el campo, cuál es la situación actual y además de pasearnos por la situación legal, cuáles son los instrumentos legales que se encuentran en este momento, que hacen falta y que a lo mejor vayan a aprobarse en los próximos días por la Asamblea Nacional Constituyente. Todo eso el día de hoy lo vamos a tratar en nuestro programa. Lo vamos a estar conversando con Rodrigo Agudo, ingeniero químico, especialista en el sector agroalimentario, asesor de Fedenaga, también con Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación en Soluciones y acompañarnos a conversar sobre este tema tan olvidado y tan importante para nuestro país, la agricultura venezolana. Yo quisiera pues iniciar justamente el programa con un poco de historia, porque antes de explotarse el petróleo, y lo conversamos con ustedes antes de iniciar el programa en la década de los 30, Venezuela era un país eminentemente agrícola. ¿Cómo estábamos en ese momento? ¿Cómo era la situación de país en ese momento, por allá, en Bueno, los años fíjate, 30? rápidamente nosotros pasamos, después que nos descubren la América, recuerden que en Venezuela los españoles llegaron inicialmente, fue a esa parte de la isla de Margarita, Coche, ahí se explotó básicamente lo que fue perlas y sal, eso tal vez duró muchos años, hasta que los españoles empezaron a traer ciertos cultivos. Y había un cultivo que sí es oriundo de aquí, inclusive hay mucha discusión mundial si nació en el mundo en Venezuela o en México, que es el cacao. Empezamos ya entrado más o menos a mediados de la época de la colonia, el cacao tal vez fue el cultivo más desarrollado dentro de las técnicas, por supuesto, de la agricultura de su época. Eso duró también muchos años hasta que entra el café lo trajo un capitán francés a San Martín y de allí se propagó a toda América. Con el tiempo, el café a nivel mundial comienza a ser un cultivo de mayor importancia, llega a sobrepasar en cuanto a precios el cacao y se disemina básicamente por toda la región central del país y empiezan a hacerse unas plantaciones bien importantes y llegó a ser como lo que hoy es el petróleo, o sea, se exportaba un café, se le cobraba un impuesto y Venezuela vivía básicamente de eso. Después venía otro cultivo, que ya nos lo contará un poco Rodrigo, que es la ganadería, empezó también la caña de azúcar, pero el café fue el principal producto de exportación y de ingreso de Venezuela. Tú ves en diferentes cuadros que cuando el café subía de precio, se hacían obras de infraestructura, carreteras, hospitales, y cuando caía, bajaba un poco como lo que nos está pasando hoy. Era nuestro oro negro en ese momento, ¿no? Sí. Me gustaría complementarte que con el cacao sí, ciertamente, como dice Vicente, hay una discusión de cuál es su origen. Los científicos ya más o menos reconocen que el cacao nace en Venezuela, en el sur del lago, cacao porcelana. En términos, vamos a decir, de patrimonio, los mexicanos siguen defendiendo que el cacao se exporta o es desde México que conquista el mundo y no dejan de tener razón, porque el cacao venezolano se cultivaba silvestre. Después que llegaron pero antes que llegaran los españoles, ese mismo cacao por las corrientes del Mar Caribe llega al Golfo de México, ahí los aztecas son los que lo toman y lo empiezan a cultivar formalmente, y es cuando lo conocen los españoles. Los españoles lo llevan a África, lo llevan a Asia y después regresa y entra por Oriente. Y de ahí es donde salen las distintas variedades de lo que es el cacao del estado Sucre, de Cariaco, después pasa a Barlovento, después pasa a Choroní, con el cacao porcelana del sur del lago. Esos eran nuestros principales productos agrícolas, cacao y café. ¿Cómo Y, fuimos avanzando no, y después? en términos de ganadería, Ganadería. en el tercer viaje de Colón llegan los primeros vacunos, porque el vacuno es de origen europeo, el Bos taurus, y de Asia el Bos índico. Entran con Colón, de Margarita pasan a Coro,
De Coro baja ese ganado que traen de las ganaderías españolas, especialmente el rubio gallego y de Andalucía, y de Coro baja al Tocuyo. Ahí se disemina. Se va al Zulia, sale por los Andes a Colombia, y por Acarigua baja el llano, que es durante 400 años se forman nuestras ganaderías criollas. En Lara, el amarillo, vamos a decir, el amarillo de Quebrada Arriba, en el Zulia el limonero. Señalo el amarillo de Quebrada Arriba para señalar, Ok. para terminar la historia. ¿Por qué? Porque en los años 30, vamos a decir, en los primeros años del siglo pasado, los caroreños empiezan a mezclar el amarillo de Quebrada Arriba, que es un ganado estabilizado, aunque era de climas templados los españoles, pero ya estabilizado tropical, con el pardo suizo. Y de ahí sale nuestro ganado Carola, que es reconocimiento mundial, y es el único ganado lechero tropical. ¿Qué tal? ¿Qué importancia nuestra agricultura en aquel momento? ¿Cuáles eran esas zonas de mayor actividad agrícola en el país? Bueno, en cuanto a café y cacao, era la región central. Había, por supuesto, como era el cacao originario del sur del lago, había cierta actividad, eso fue en los primeros años. Después ya época más reciente, ya ha entrado final de 1800 y principio de 1900, es por todo conocido el venezolano, el café de los Andes, Táchira, y de hecho vemos cómo el mundo político, presidente Cipriano, Gómez, fueron los andinos, y financiaban, fueron unos grandes cafetaleros de la zona, Claro. y tú ves toda esa serie de líderes andinos, viene pasamos de la zona central con café a la zona occidental, sobre todo la zona andina. De ganado, tú ves En más. términos de ganadería, nosotros entendamos que a nivel mundial la lechería se desarrolla es a partir de finales del siglo XIX, cuando se crea la pasteurización con Pasteur, que es cuando tú puedes empezar a comercializar la leche más allá de donde se producía, porque la leche es un producto altamente perecedero y de rápida descomposición. Por lo tanto, el consumo de leche siempre es local. Hasta finales del siglo XIX, en todas partes del mundo era local y meramente regional. Por lo tanto, el desarrollo de nuestra ganadería, como yo te digo, con esa ganadería que entró y que se fue para los llanos, se fue fortaleciendo una ganadería de carne, que es la especialidad de todos nuestros llanos en alguna forma. Y en las zonas más pobladas había una pequeña ganadería con estas razas tropicalizadas, pero en los suburbios urbanos, vamos a decir, en el Zulia, en Maracaibo, en el centro occidente y en Caracas. Es después que se empieza más o menos a difundir la lechería. Bueno, Gómez viene de una zona ganadera, viene de una zona ciertamente cafecultora de los Andes, pero Gómez era el gran ganadero. Claro. Era el patriarca y el Un terrateniente. gamonal de Venezuela, pues, ¿no? En alguna forma. Y en términos de historia, la primera planta, vamos a decir, de transformación o de un subproducto, la hace Gómez para sacar mantequilla en Maracay, Lactuarios Maracay. ¿Cómo estaba? 1903, creo que por ahí es que se funda Lactuarios Maracay. Imagínense. ¿Cómo estaba la producción en ese momento y cuál era la demanda en ese momento? Bueno, básicamente, en términos de época de la colonia, todo era para la exportación. Recuerda que tenemos una población muy baja. Inicialmente, como te dije, el cacao, que era la novedad, o sea, después de la sal y las perlas, yo creo que la novedad que más le llamó la atención a los europeos fue el cacao. Era un cultivo nuevo desde el punto de vista de Venezuela. En el resto de Latinoamérica tenemos la papa, el tomate, pero básicamente el 90% tú ves en los cuadros estadísticos, prácticamente no llegaba al 100, pero sí entre 90 y 95, dependiendo, porque la agricultura era muy básica, entonces tenía sus ciclos. Estos son cultivos permanentes, entonces ellos tienen un año bueno, después un año que de baja de producción, es bianual.
Entonces, inclusive hay uno cuando ve estos programas de Julián Prietti, tú ves como él hace un ejemplo de que si uno de estos grandes godos o venezolanos tipo Simón Bolívar iban a viajar, Claro, no había un banco central, pero él tenía que llevar una moneda, o sea, es como decir un Cadivi del momento. Le daban unos sacos de de cacao cacao. y de café en su barco y cuando él llegaba al puerto se lo cambiaban por la moneda de... Ese era, Los grandes Pero cacaos. fama que por hoy eso no que se se... llaman los grandes grandes cacaos. cacaos, era Claro, por eso. pero fama que no se ha perdido, porque ahorita en este momento, o sea, 2017, uno viaja al exterior y amigos que viven fuera, siempre te piden café venezolano, cacao venezolano. O sea, que sigue habiendo en las maletas cuando vamos a salir del país el cacao y el café venezolano. Ese principal Sí, obsequio pero que uno lleva, fíjate, ¿no? ese punto tiene que ver, por ejemplo, en el tema, yo soy especialista en café, el, el- en el café, cada país hace su paladar y tú te acostumbras a un tipo de café que es el tuyo. Tú ves que el colombiano, a pesar de la fama que tiene, el venezolano no le gusta mucho el café colombiano. Nosotros te cuentas que el café de nosotros es un café muy bueno y tú te acostumbras al paladar. Es así. Te vas para Finlandia y ellos quieren un café súper fuerte. Entonces uno, el que viaja, añora Añora su café su y En su el caso, cacao. en el caso del cacao, como te contaba, el cacao venezolano es un cacao muy aromático, ¿no? Que cuando se difundió por el mundo, por África, esa degradación hizo un café muy neutro. Entonces, fíjate, las grandes centros de producción de chocolate, Europa, Bélgica, ¿qué es lo que hacen? O las grandes empresas, lo que usan es una pequeña, ellos mezclan cacaos de todas partes del mundo y siempre demandan el cacao venezolano para darle el toque de aroma y el toque de sabor, que es, vamos a decir, que es el cacao premium, y los Claro. mezclan. Y de ahí las estrategias, las grandes empresas usan eso, o las pequeñas lo que hacen es exportar el cacao venezolano para lo que es el food service, las cadenas gourmet, Así es. que son las que necesitan. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más de esta entrevista tan interesante sobre la agricultura venezolana. A la pausa y volvemos. Continuamos acá en Soluciones el día de hoy dedicado a la agricultura venezolana, al campo venezolano. Si usted es uno de esos habitantes de los estados agrícolas en nuestro país, conoce cuál es la situación del campo, entonces pues háganos llegar sus mensajes a través de las redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb y el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Agricultura. Acompáñenos con esta etiqueta y más adelante vamos a estar revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios a propósito del tema. ¿Cuáles son las características de la agricultura venezolana? Bueno, mira, nosotros comenzamos a veces el siglo XX todavía con una agricultura muy rudimentaria, sin lo que hoy llamamos alta tecnología, eran cultivos de extensión, no había fertilización, hasta voy a referir un poco más al sector vegetal y tal vez Rodrigo al sector animal. Para nombrar hitos, tal vez ya ha entrado la época moderna venezolana, llegan los primeros fertilizantes. Acuérdense que y voy a referirnos al maíz. El maíz que también es un cultivo típico de Sudamérica. Eran las variedades que existían tropicales, mucha gente que oye por ahí el bien nombrado maíz cariaco. Ajá. Bueno, era un maíz que cuando tú lo cultivabas era un poco amarillo, hasta que alguien, no me sé muy bien la historia, envió unos bulls de fertilizantes. Y hay una anécdota de un agricultor venezolano de Conche Quijada que él dice que se le estaba poniendo el maíz muy amarillo y le dijeron, vamos a colocarle ese polvo que está ahí en unas bolsas. Y pues empezaron, no sabían cómo colocarlo. Entonces él cuenta que pasaban unos señores en bicicleta, pues te podrás imaginar, muy rudimentario, y le decían que estaban locos porque estaban salando el maíz. La gente veía aquello como una sal, Claro. resulta que era fertilizante. Y ven la respuesta de cómo ese maíz empezó a ponerse verde, más vigoroso. Entonces, cuento esto porque comienzan los cambios tecnológicos, pero los cambios tecnológicos en la agricultura
en cultivos tan emblemáticos como maíz empiezan más de afuera hacia adentro. Ya el fertilizante empezó a ser más industrializado en otros países, a pesar de que nosotros tenemos unas grandes minas de fertilizantes del lado chileno. Son muy famosos, se llaman los nitratos chilenos. Y así empezaron también muchas modificaciones, no la llamamos genética, que iban dirigidos hacia los cambios genéticos de muchos cultivos. Entonces hoy en día nosotros tenemos una agricultura de esa narración inicial que les estoy contando, a una donde ya tenemos una alta tecnología. Hasta hace como 15 años, a raíz de una serie de hechos como expropiación de agroisleña, una serie de controles para una serie de permisos de agroquímicos. Nosotros teníamos una tendencia a modernidad que se iba acelerando, 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 y tenemos más o menos unos 15 años que esa modernidad se ha ido deteniendo. Por ejemplo, ayer veíamos, por ejemplo, una crónica colombiana, como el maíz casi se triplicó en Colombia en el maíz, a través de unos cultivos que se llaman transgénicos. O sea, hay todos unos cambios tecnológicos, hay sistemas de riego, en el tema de la maquinaria, hoy en día estamos hablando ya de tractores eléctricos Claro, y de sin alta chofer, tecnología. pero no, ahí, por eso que digo estos 15 últimos años, nos hemos quedado rezegados. Nosotros veníamos más o menos a la par de como venía creciendo la agricultura. En el tema de las hortalizas, usted va al supermercado, si le recuerda, veía de todo, variedades inclusive, ¿y esto qué es? La gente que no sabía qué tipo de, sobre todo en los cultivos de hojas verdes, diferentes lechugas, diferentes variedades de cultivos, y todo eso era producto de desarrollos tecnológicos en tema de semillas, mejoramientos de cultivo, y nosotros adquiríamos esa tecnología de afuera. Eso lo hacen grandes empresas que se dedican a eso, a cambio de genética, la lucha contra las enfermedades. Nosotros tenemos una serie de plagas aquí y hay empresas que se han dedicado al estudio de eso. Entonces, éramos un país que estábamos en la modernidad, Avanzando. a pesar de que éramos un país muy importador de alimentos, pero tú conseguías una cierta élite de agricultores aquí. Hoy en día eso se ha como detenido y perdimos esa inercia. Y vamos a hablar sobre las causas de esa detención, pero ¿cuál es la situación o En cuáles el, son las características en el en caso de el... la ganadería, el desarrollo ha sido un poco, vamos a decir, un poco más claro y más, yo diría, muy propio. Quisiera aclarar que hasta finales del siglo pasado, las ganaderías fuertes que nosotros conocíamos en los grandes centros de desarrollo, Europa, España, Europa, Estados Unidos, etcétera, era que tanto en carne como en leche, las ganaderías eran lo que llaman bostauro, de origen europeo. Hay razas especializadas en carne y razas especializadas en leche. Pero, y esas fueron las que en alguna forma se aclimataron aquí, pero se aclimataron como clima tropical más en la producción de carne, como yo te dije, porque la industrialización de la leche se da a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX se introduce una ganadería tropical de origen hindú, que es el Bos indicus, que es el llamado animal cebú, y que visualmente lo identificamos porque es el que tiene una jiba, que tiene una joroba, es un animal blanco que tiene una joroba. Y ahí se empieza a darle rusticidad al ganado que nosotros teníamos, pero fundamentalmente al principio en términos de carne, porque ese ganado es un ganado productor de carne. Y tú tienes una mejora genética del rebaño que existía aquí, básicamente de carne, de esas razas europeas que se habían aclimatado por 300 años. Ya en los años 30, 40, ¿no?, cuando se empieza a desarrollar un poco más lo que es la industrialización de la leche y empieza a generarse más demanda de leche porque se empieza a comercializar leche en polvo, leche pasteurizada, empieza a hacerse el mestizaje y las razas y se empiezan a importar razas puras, lecheras, como el pardo suizo, el Holstein, que es el típico ganado blanco que tú ves que es blanco y negro, ¿no?, que es bicolor. Pero son ganados de climas templados y cuando los metes en el trópico,
pueden ser muy eficientes, pero terminan siendo muy propensos a las enfermedades, con mucha demanda de atención, etcétera. Ahí es donde, como te comentaba, nace la raza carora. Los caroreños empiezan a mezclar el ganado criollo que teníamos con una raza pura lechera, que era el pardo suizo, y empieza a salir una raza tropical que es nuestro querido ganado carora, que además es hoy una de las razas, yo diría, es la única raza tropical altamente eficiente en términos de productividad, mucho más allá, y con el respeto y el cariño que le podemos tener a los brasileros, pero los brasileros hablan de que tienen razas tropicales, que si el girolando, etcétera. Y en Brasil la leche se produce desde el trópico de Cáncer para abajo, ese es subtrópico y climas templados. En la parte tropical de Brasil no se produce, no se produce leche. Por eso es que me atrevo a decir que la única raza vacuna es tropical, es la raza carora. Digo vacuna porque el búfalo, después que se introduce ya a finales de la década de los 50, el búfalo, que sí es una raza oriunda de la India, que sí es tropical, es lo que llaman una raza de doble propósito, porque sirve para producir leche y para producir carne, de ahí su doble propósito. Es altamente eficiente, es una raza tropical. Nosotros hemos tenido en los últimos 15, 20 años un desarrollo gigantesco en la producción de búfalos, y me atrevería a decir que además por la iniciativa de algunos ilustres venezolanos, como fueron David Coirán, el doctor Reyetti, y Pablo Moser, que creo que son emblemas en búfalos, después que cayó la cortina de hierro, ¿no? En la Europa central, que habían grandes centros genéticos de búfalos, que de ahí es donde sale, y en Italia, que es la famosa mozzarella. Aquí se hicieron importaciones de genética y lo que se fue consolidando un rebaño que yo creo que genéticamente es envidiable en toda Latinoamérica. El problema del búfalo con respecto al vacuno es que el búfalo es un rebaño mucho más pequeño y su crecimiento, evidentemente biológicamente, es menos dinámico que lo que es el vacuno, y por eso todavía no se ha consolidado. Nuestra raza como clima tropical, o nuestra especie, mejor dicho, nuestra familia bovina como clima tropical debería ser el búfalo, pero también tenemos razas de doble propósito, y en los últimos 20 años se ha venido desarrollando. Salimos de la discusión que durante mucho tiempo teníamos de que si nosotros deberíamos producir leche en términos de doble propósito o razas especializadas acondicionándoles. Yo creo que ya esa es una discusión del pasado. Aquí también, además del búfalo, se ha venido desarrollando un mestizaje que llaman el F1. Un F1 es la descendencia de dos razas puras, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una raza pura lechera con una raza pura cárnica, sale un F1. Y en los últimos 20 años, además del búfalo, se ha venido desarrollando el F1 entre lo que pueden ser pardos suizos, carora o Holstein, con la raza cebú, que también empiezan a ser altamente eficientes. Hablaba el señor Vicente de esa paralización de la modernidad en el campo venezolano. ¿Cómo está en la parte animal esa modernización? Porque evidentemente todo este desarrollo se ha venido, en el caso sobre todo de la ganadería, y tú hablabas al principio de la ley de tierra, la que en estos últimos 17 años ha sido más afectada por la ley de tierra en términos de propiedades, es la ganadería, porque son las grandes extensiones. Nosotros teníamos grandes extensiones, y entonces todo lo que ha significado las expropiaciones, las confiscaciones, las intervenciones administrativas sobre la actividad productiva, lo que ha empezado es a generar desconfianza. La inseguridad jurídica te genera desconfianza, te genera y por otro lado, ¿no? También hay que ver que en estos últimos, tristemente, 18 años, también se ha abandonado la seguridad rural. ¿Cuáles fueron esos principales cambios, señor Rodrigo? Y de ahí viene no solo la inseguridad jurídica, sino la inseguridad personal. Claro. Entonces, que en la ruralidad es muy fuerte y afecta mucho a la ganadería, mucho la inseguridad personal, sobre todo, más que a la agricultura, porque los semovientes, los animales,
Entonces tú entras a robártelos, te los llevas, etcétera, porque están más diseminados por la sabana y eso afecta. Entonces la inseguridad jurídica y la inseguridad personal no solo ha paralizado, sino que yo me atrevería a decir que realmente ha venido afectando en un decrecimiento de la actividad. Nosotros teníamos, para terminarte, hace 5 o 6 años, un rebaño que podría estar sobre los 14 millones de cabezas, 15, y yo creo que ahorita no llega a 11, 12 millones, a pesar que el Estado sigue, el gobierno sigue señalando que tenemos 15, 20 millones. Yo creo que es una discusión bizantina, porque nadie hoy puede decir cuánto es nuestro rebaño, porque aquí se murieron las estadísticas y los métodos de poder analizar, y yo quiero ver quién cuenta 14 millones de cabezas de un animal. Muchas cifras oficiales que deben darse y que no se han dado a conocer. No solo en el sector agrícola, sino pues en muchos sectores. O serán distorsionadas. Salud, o se han distorsionado lamentablemente. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una aprobación que se dio en el 2001, cuando pues iniciaba o tenía los primeros años de gobierno el presidente Chávez. Hablaba de inseguridad jurídica e inseguridad personal como una consecuencia o desventaja de ese instrumento legal. ¿Qué otras desventajas o ventajas podríamos identificar luego de la aprobación de esa ley, que además tuvo después otras reformas? Hablamos una en 2010 que también se dio, y así varias modificaciones se dieron a lo largo de esos años. Bueno, fíjate, de esa primera ley de tierra, porque ha tenido varias modificaciones, hay algo que, fíjate que venimos hablando de la modernidad de desarrollo tecnológico agrícola. Y que coinciden además que se pararan hace unos 15 años, 17 años. Pero fíjate que el basamento filosófico de la ley de tierra es el conuco. O sea, nosotros venimos, te estoy hablando de nivelación por láser, ahí hasta te ven películas en televisión donde ven tractores que tú ves la película Interestelar y ellos dicen que van a cosechar y salen a colocarse frente a la casa y tú ves que las máquinas, ellas actúan, hacen el trabajo. Entonces pasamos de repente ahora que entendemos que el conuco tiene que existir para el pequeño productor, pero el concepto filosófico de la agricultura no es ese. Cuando en todos los países desarrollados, en el área agrícola, el concepto es otro. Entonces tú ves que después pasamos a temas como el combo zamorano, donde se le da una cochina, una pala. Entonces ahí ya hay una ruptura de esa curva que venía creciendo. Y sobre esa ruptura de esa curva vamos a estar hablando en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Soluciones. Hoy estamos dedicados a la agricultura venezolana. Acompáñenos con la etiqueta numeral Soluciones Agricultura a través de nuestras redes sociales. A la pausa y volvemos. Continuamos acá en Soluciones y estábamos justamente hablando sobre esos cambios que se dieron en la agricultura venezolana tras la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que además comentábamos que pues, se han dado varias modificaciones. Nos hablaba de algunos alzas en tecnología o avances tecnológicos que hubo en el país y que en este momento estarían paralizados. Sí, lo que pasa es que yo creo que para poder analizar eso hay que ver un poco la génesis de por qué se da la ley de tierra. Y la génesis de la ley de tierra obedece a una concepción de un modelo económico que se basa en una simple premisa, que es negativo la propiedad privada, la propiedad individual, y que la propiedad de la tierra debe ser una propiedad colectiva, debe ser una propiedad del pueblo. En otras palabras, pueblo representado por el Estado. Entonces, es un concepto centralista de la administración de la energía. El Estado es el único que puede garantizar el desarrollo. Por lo tanto, los bienes de la producción los tiene que administrar el Estado en representación del pueblo. Bajo esa premisa es que se hace la ley de tierra, para atacar, y las modificaciones a qué se deben, porque la ley de tierra al principio, como muy bien lo señalaba Vicente, lo que buscaba era la socialización o la colectivización de la propiedad para la búsqueda de la productividad. Entonces vamos al conuco y entonces la unión de los conucos vamos creando redes, etc.
Pero la primera ley se consiguió con un problema, que la Constitución te dice que para yo poderte expropiar algo, tengo que tener una sentencia firme de un tribunal. Y Así como se es. empezaron a hacer expropiaciones y eran más o menos ilegales, etcétera, vinieron las otras modificaciones donde se le fue dando el concepto de que por utilidad social o por beneficio o por interés social tú puedes expropiar, y ahí entramos en ese proceso que yo te resumía, que lo que te daba era inseguridad jurídica. ¿Qué ha pasado? Todo ese proceso de caída de la tecnología, etcétera, viene dando por una sencilla razón, porque se desestimuló la inversión privada. Al desestimularse la inversión privada, ¿no? Entonces no viene la tecnología, pues la tecnología siempre nace del desarrollo y Claro. el costo que tiene que pagarse del desarrollo. Eso ha pasado en todas partes del mundo. Y ojo, yo no me quiero entrar aquí en política en este sentido. China, gran aliado del actual gobierno. Vietnam, el gran victorioso que derrotó al imperio. Son dos economías que la base productiva es netamente capitalista, pero no solo capitalismo, del capitalismo salvaje, porque en China no hay sindicatos, casi hay un régimen de esclavitud. Y en China, el que se roba un yuan tiene pena de muerte. En otros países los premian. Bueno, ahora bien, en este momento, 2017, septiembre de 2017, ¿cómo está la situación agrícola en Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros venimos, en este momento estamos empezando la cosecha del maíz. Recordemos, somos un país arepero. Nosotros, en términos de superficie sembrada, el año pasado casi llegamos a 600.000 hectáreas de maíz, entre maíz blanco, el maíz amarillo, que es el que se le da para los alimentos concentrados de animales. Yo creo que con mucho esfuerzo llegaremos a la mitad, a 300.000 hectáreas, o sea que prácticamente vamos a sembrar el 50% de lo que sembramos el año pasado, pero venimos en una caída a partir de 2008, donde llegamos a, casi llegamos a 3 millones de toneladas, y posiblemente si pasaremos de 1 millón este año, o sea, prácticamente estamos cayendo 60 y tanto por ciento. Pero cuando tú ves las estadísticas, el arroz va por el mismo camino, pero tenemos caída, por ejemplo, en maíz de 54%, del arroz 65%, sorgo, que se utiliza mucho para la ganadería, para alimentos animales, cayó 95% con las cifras pasadas. El tema de café, producíamos 1.600.000 quintales promedio y exportábamos, y tenemos que, si todos queremos tomar café, tenemos que importar el 75% del consumo. En las hortalizas estamos más o menos 75%, del consumo del café. pero para importar, decía. Tendríamos que importar cuando tuvimos 200 años exportando café. ¿Por qué importar 75%? ¿Qué pasa con ese? Bueno, O sea, porque se está nada más 25% es lo sí, que se está porque produciendo bueno, en el país. porque en esos términos de confianza se vulneró mucho la rentabilidad del productor. Aquí nos colocaban precios de café por debajo de los costos inclusive. Entonces, bueno, un productor pierde un año y espera que el segundo año, pero es que llevamos prácticamente, inclusive en el caso del café es el más extremo de todos los rubros en Venezuela, porque son pérdidas inclusive antes de que llegara esta administración. Aquí esto viene de una caída del año 97. Entonces, la caída es tal que tenemos que importar esas cantidades. Un minuto antes de la pausa. Si tú me permites, yo quisiera definirte qué es soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria en un país como nosotros, que tenemos tierras para cultivar, sería aquel grado de producción que nosotros pudiéramos lograr en términos de los cultivos que agroclimáticamente podemos procesar o podemos cultivar, ¿no? Y generar excedentes de esos cultivos para, con las divisas de esas exportaciones, ¿no?, nosotros poder importar lo que no pudiéramos producir. El ejemplo es, exportamos maíz para exportar arepa, para importar el trigo de nuestro pan. En ese sentido, en el año 1999, la producción nacional, las exportaciones de los excedentes de la producción nacional nos daban las divisas para importar el 40% de lo que necesitábamos. O sea, estábamos a un 40% de poder lograr la soberanía nacional. Hoy, los excedentes de la producción nacional, ¿no?, nos dan para poder importar el 0.5%
de las importaciones. Perdimos la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque por un lado cayó la producción de todos los rubros. Estamos viviendo el peor año de la agricultura en toda la época republicana de Venezuela. Y con eso nos vamos a ir a la pausa. En la próxima parte, las recomendaciones de nuestros invitados especialistas en materia agrícola en Venezuela. Ya volvemos. Usted está viendo Soluciones. Te presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional. Un programa entretenido y novedoso. Con todo y Pensini. Con todo y Pensini, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Globovisión. Balbi, patrocinante oficial del Miss Venezuela. Lunes. ¿Cómo superar el estrés postraumático? Sabremos de todos los beneficios del bronceado artificial. Pieza teatral Disonorata. Mujeres en todo. 9:30 de la mañana. Por Globovisión. Todos los domingos, la pantalla de Globovisión lleva a los hogares de los venezolanos un resumen semanal de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Resumen de noticias nacionales, de 4 a 4:30 de la tarde. Resumen de noticias internacionales, de 4:30 a 5 de la tarde. Por Globovisión. Es momento de retos. No te detengas. Cada paso en el camino plantea un nuevo reto. Mostramos el presente viendo hacia el futuro. Somos tecnología, somos emprendimiento, somos biodiversidad, somos desarrollo sustentable. Somos Glocalidad, somos Venezuela. Sábado, 6:30 de la tarde en Globovisión. Seguimos con Soluciones. Continuamos en Soluciones ya en la última parte de nuestro programa y justamente el señor Rodrigo nos hacía o nos daba algunas definiciones importantes para entender la situación. Así como hablamos soberanía, que puede ser el nivel de autonomía que nosotros podemos lograr con la producción para el abastecimiento alimentario. Pues al fin y al cabo aquí estamos hablando de producción de materias primas para la alimentación. Si nos vamos del lado del consumo, la seguridad alimentaria es la obligación y el compromiso constitucional que tiene el Estado de garantizar que haya disponibilidad, accesibilidad, calidad y variedad de los alimentos que en términos nutricionales necesita una población. Nosotros en los últimos 3 años, en los últimos 4 años, hemos caído un 70% los niveles de consumo. ¿Por qué? Porque mientras fue cayendo la producción, eso se fue sustituyendo durante 12 años con importaciones. A partir del año 2013, las importaciones cayeron, por lo tanto, la caída del consumo es de un 70%. En el 2014, nosotros tuvimos desabastecimiento. En el 2015, tuvimos escasez. En el 2016, tuvimos hambre. Y en el 2017, tenemos desnutrición. El problema no es un problema coyuntural.
El problema no es el que vamos a cambiar y damos 2 leyes y ahora sí solventamos este problema y matamos la guerra económica. No, el problema es un problema estructural que, como muy bien lo hemos visto a través del programa, viene de que se fue destruyendo una producción, la fuimos sustituyendo por importaciones y hoy el país no tiene las divisas para poder importar. Por lo tanto, es un problema estructural y la solución a ese problema es, primero, generar confianza, que es seguridad jurídica, seguridad personal para estimular la producción. Y por otro lado, significa cambiar el concepto, la orientación, el derrotero de un modelo que fracasó. Mire, en los últimos 20 años, la economía venezolana ha crecido el 2%. Es el menor crecimiento de toda Latinoamérica. Perú ha crecido 120%. Y Argentina, Colombia ha crecido el 80%. Bolivia, que es un socio ideológico, ha crecido 90%. Nicaragua ha crecido, nosotros no hemos crecido sino el 1.2%. Es un modelo que se agotó, que fracasó, y la solución, como es el título de este programa, es un cambio. Yo no sé quién va a hacer el cambio, si lo va a hacer Maduro, o lo va a hacer un sustituto de Maduro, o lo va a hacer un nuevo gobierno. Pero mientras no cambiemos la orientación económica, este es un problema estructural que colapsó. Tenemos la tormenta perfecta, un colapso económico, un colapso institucional, porque tenemos 2 institucionalidades, ¿no?, que unas se reconocen internamente y otras externas, y tenemos un colapso social porque estamos en desnutrición. Ante estas perspectivas, ¿no, señor Vicente, qué se espera o cuáles son las perspectivas de ustedes en mediano y largo plazo? Además, sumándole que recientemente, la semana pasada, el presidente de la República daba a conocer, o entregó varios proyectos de propuestas de leyes a la Asamblea Nacional Constituyente. Una de esas justamente es la creación de un consorcio agroalimentario. Digamos que de todas esas leyes, alrededor de 8, si mal no recuerdo, me corrige el señor Rodrigo, es, digamos, una de las que va más directamente al campo venezolano, este consorcio. ¿Cuáles son esas expectativas? La primera expectativa es que la caída va a continuar, se va a acelerar. Pero el problema no solamente que es una caída, es que cada vez cae a una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque es que la agricultura requiere, llamémoslo, cierta planificación, cierta previsión de ciertas cosas. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a entrar ahorita en lo que es los cultivos de verano. Ya tú tendrías que tener en el país la semilla, los fertilizantes, los agroquímicos, los repuestos para la maquinaria. Eso no lo hay. Inclusive, si nos vamos a ver el 2018, lo que vamos a producir es todavía peor. O sea, es como que tú volteas a ver qué tienes en tu inventario, o aquí en el canal, veamos qué tenemos en equipo, cómo estamos. Cuando vemos que no tenemos nada hacia atrás, tu panorama es mucho más incierto. Pero luego consigues que la agricultura no puede estar aislada del resto de la economía. Tú necesitas tomar algunas medidas sensatas para no darle un calificativo en el área macroeconómica. No necesitas resolver el problema cambiario. ¿Okay? Tú necesitas un problema, no hay en la banca venezolana para financiar la agricultura, no alcanza el patrimonio de la banca para financiar todo esto. Y fíjate lo que acaba de decir Rodrigo, vamos ya hacia una desnutrición. Entonces aquí requerimos, mira, no solamente el gobierno, es toda la población venezolana que tiene que valorizar la agricultura, no porque seamos nosotros de ese rubro, es que estamos llegando a unos niveles que tenemos que estar todos sanos, y para estar sanos tenemos que estar bien alimentados. Soluciones, señor Vicente. Bueno, en primer lugar, tenemos que pasar por un tema de seguridad, no solamente de inseguridad personal, sino jurídica, y donde pasemos, en primer lugar, mira, tenemos que tener una rentabilidad. Fíjate que la primera ley que da el presidente habla de una ley de unos acuerdos de precios, y nosotros tenemos 19 años viendo que los precios es lo que el gobierno decide que es. Nosotros nos sentamos todos los años, discutimos, estos son nuestros costos, esta es la política de precios, pero ellos ponen, inclusive nos ha ocurrido que hay ministros que le llevan al presidente un precio y el presidente no pone ese precio que le dio ese ministro, ponen otro, no sabemos qué pasa. Entonces, tenemos que, en primer lugar,
entender que esto es un rubro, pero una actividad económica, tiene que tener una rentabilidad, tiene que tener unas normas de seguridad, muy bien ha dicho Hay que Rodríguez. sincerarse, ¿no? Tú me decías- Rapidito antes de irnos, Sí, tú me señor decías lo de Rodrigo. las leyes. Yo vuelvo a decir, este es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Si nosotros oímos lo que dijo el presidente el jueves en la noche, fue lo mismo y ahora está proponiendo una gran corporación agroalimentaria. Fue lo mismo que dijo hace un año cuando creó la misión Abastecimiento Soberano y nombró a los generales, al general de la leche, al general de la carne, al general del arroz, al general, etcétera, y mezcló toda la estructura militar con la administración, que es lo mismo que oímos hace 2 años cuando se creó modificamos el Ministerio de la Alimentación y creamos los conglomerados agrícolas. No es un problema de medida, es un problema estructural. Y la solución es un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional donde el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer. Hay que sincerar las ¿no? políticas en materia Donde agroalimentaria. el sector privado se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es productividad, y donde la academia le dé apoyo tanto al Estado como al sector privado para buscar eficiencia y productividad. Eficiencia y productividad. Nosotros apostamos por eso desde Soluciones. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, Rodrigo Agudo, ingeniero químico especialista en el sector agroalimentario, asesor de FEDENAGA, y también el señor Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos ayudado a analizar y conocer desde lo más profundo y desde la historia la situación del campo venezolano. Cifras importantes nos dieron a conocer nuestros invitados del día de hoy que debemos analizar nosotros también como venezolanos desde casa. Que tengan un bonito lunes, un feliz inicio de semana. Nos vemos mañana con otro tema. Los dejamos en compañía de Mujeres en Todo. Aprovechamos de una vez para felicitar a Mariginia Silva, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Mari, feliz cumpleaños, negra. Un beso gigante. Chao, chao. Que te hacen avanzar. Hay decisiones que mueven el mundo y te muestran cuán lejos puedes llegar y todo el alcance que puedes lograr. Grupo MG Global Cargo. Soluciones logísticas globales. ¡Ay, qué fino! Hoy comienzan las clases.